Muy bien, buena tarde. Bienvenidos a nuestra clase de Mecánica 1. Muy bien. De las cosas que hemos estado hablando, platicando en este curso, pues mucho de lo que hacemos hasta cierto punto va a ser algo importante. Perdonen un momentito. Aquí está mejor. Algo importante para casi todos ustedes en cuestiones de diseño. Sí, del trabajo de uno de ingeniero. El hecho de que hayamos estado estudiando cargas, que hemos estado estudiando vectores y toda esta cuestión. Por ejemplo, si hablamos aquí de diseño y el concepto de carga, que nos lleva a manejar la idea de esfuerzo, y digamos que aquí entre líneas estoy hablando de carga lineal. Algo así. ¿Sí? Entonces, si hablamos de cargas, puedo hablar, por ejemplo, de carga puntual. Puedo hablar, digamos, de cargas, por ejemplo, distribuidas. Estas a su vez puede ser uniforme. Vamos a arreglar esta, no me gusta. Y no uniforme. ¿Sí? Puntual, por ejemplo, que tengo una especie, algo así como esto. Vamos a ver si se logra ver. Tengo un elemento como esto, por ejemplo una viga, y una simple carga. Eso sería una carga puntual. Distribuida. Puedo hablar de uniformemente distribuidas como que yo tuviera un rectángulo. Esta base, por ejemplo, es la longitud y este W es la altura. Quiere decir que aquí la carga va a ser el WB. ¿Cuántos kilogramos por metro, libra-pie? Lo que usted quiera. No uniforme, puedo tener varias ideas acá. Puedo hablar cargas como esto. Recuerdo que hicimos un problemita de esto en centroides. Puedo hablar de algo así. Una parábola, por ejemplo, y necesito la función que me distribuya cómo es el valor de la carga en base, por ejemplo, al valor de X. ¿Sí? Entonces todo esto me lleva a la cuestión de diseño. ¿Sí? Diseño. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Estamos hablando ahí cómo voy dibujando, cómo esto de dibujo
no es más que estoy haciendo aquí una representación o se hace una cuestión de representar con esquemas como son las cargas. Ojo con eso. Muy bien, no sé, ¿alguna idea con esto? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, otro tipo de carga. ¿Sí? ¿Oigamos? No, sí, todo bien por el momento. Va, está bien. Puedo hablar también de cargas de impacto. Puedo hablar, por ejemplo, también de cargas de fatiga. Esta es ocasional y puede ser a veces puntual. Digamos un proceso donde tengo, digamos, ocasionalmente estoy haciendo algún golpeteo, por ejemplo, ¿sí? Esas son las cargas de impacto. Sobre todo diseño de equipo. La de fatiga, la principal característica de esta es que es cíclica y esta es repetitiva. ¿Sí? Bueno, ¿alguna idea ahí, por ejemplo, con la carga de fatiga? Bueno, que este es un elemento en plástico, no quiere decir que no lo pueda fatigar. Por ejemplo, para mezclar en el café, digamos, el azúcar, fatiga, digamos, como que estoy haciendo esto. Cíclicamente, tengo que ver cuántos ciclos de doblez hago por segundo o por minuto. Llega un punto en que esto se endurece y se rompe. Se endurece, va a haber aquí calentamiento donde está el doblez. ¿Por qué hay un calentamiento? Por ejemplo, si lo hiciéramos con un clip metálico, puesto que hay fricción entre las partículas que están integrando esta parte de acá, donde hago el movimiento este. ¿Sí? Hay un calentamiento. ¿Sí? Esa es una evidencia de que estoy generando una carga por fatiga. Insisto, muy importante ahí la vida útil, que es la cantidad de ciclos que se espera que eso funcione. Bueno, entonces esto obviamente nos lleva a la idea de que el diseño de este tipo de cuestiones va a ser un punto con el cual yo voy a ver la vida útil de lo que estoy diseñando. ¿Cuántos ciclos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Etcétera. Por ejemplo, hay equipos, digamos, de fatiga y de impacto. Por ejemplo, pensemos los que van para ingeniería mecánica, ingeniería industrial, o incluso, bueno, las ingenierías, ingeniería civil. No sé si han visto esos famosos zapitos o bailarinas con lo cual a veces se compacta en la calle. Es un elemento como un tubo, una pequeña plancha, y está eso vibrando, ¿sí? Y estoy compactando el suelo. La planchita no hace esto, sino va haciendo esto, como mi mano. Imagínense esos equipos, a veces la vida útil en tiempo no es mucha. Se mide más en ciclos, en horas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque imagínense, van haciendo impacto y fatiga, es muy probable que en el tiempo se va, por ejemplo, desajustando el mecanismo, ¿sí? Se van fatigando algunos pernos y hay un montón de problemas que yo tengo que revisar como ingeniero por la naturaleza del equipo. Es un ejemplo que estoy tomando para ilustrar esa situación. Bueno, aprovechando esto, tenemos ya bastantes personas en clase.
quisiera hacer una pregunta. Así que, me gustaría que la tratáramos en los siguientes minutos, o usted me dice. Me hubiera gustado haber preguntado esto la semana pasada, con las disculpas del apagón de la clase anterior, problema que se salió de mis manos, por más que tuviera planta eléctrica para conectar el equipo, el problema es el internet. Bueno, disculpen ustedes ahí. Bueno, quisiera preguntar fecha, por favor, para nuestro siguiente examen parcial. ¿En qué consiste? Pues similar como el anterior. Vamos a dejar un pequeño proyecto para unas 24, 36 horas, por ejemplo, por decirle así una idea. Y qué otra cosa, la cuestión ahí sería el contenido, pues estaríamos hablando de la unidad 2, que sería el tema de centroides e inercia. Inercia centroide. Recuérdense que estamos hablando del primer y segundo momento de área. Me gustaría oír fecha para su examen, por favor. ¿Alguna propuesta? Si quieren por el chat, si quieren me lo dicen por voz ahí en el video, por favor. Ustedes me dicen. Inge, y solo tendríamos uno por hacerlo y digamos todavía un tercero. El problema, disculpen ahí, es el tiempo. ¿Por qué razón? Porque entiendo que las clases terminan el 6. El 6 del otro mes. Ahora, si hacemos otro examen... Oigamos, perdón, termine y después le digo. Oigamos. De que nos lo dejara viernes para terminar sábado, o tal vez podría ser jueves igual. Ya, esa sería mi opinión, no sé qué dirán los demás compañeros. Bueno, si quieren sería este viernes, ¿está bien? Buenas tardes, Inge. Jueves, están diciendo que... Yo apoyo la noción del compañero de que sea viernes, y así tenemos viernes por la noche y sábado para trabajar, ¿no? Bueno, está bien. 2 de viernes y 2 de jueves. En lo que oigo más propuestas, la cuestión de un tercer examen, la cuestión sería la semana de mayo, pero me da la sensación que ahí, posiblemente con la cantidad de cursos que usted lleve, no sé cuántos cursos lleva, pues ahí va a ser una acumulación de examen, es un punto de vista. Ingeniero, entonces yo considero que quedaría mejor de jueves para viernes de esta semana. De jueves a viernes, bueno, vamos a ver acá. Ingeniero, a mí también Inge. me más de jueves a viernes. Muy bien, ya tenemos aquí más gente para jueves que viernes. Inge, en mi caso, jueves lo tendría yo ocupado, me conviene más hasta el viernes. Igual y que viernes. Viernes. Jueves, ok. Bueno, una idea por lo que estoy viendo. Posiblemente jueves, no sé, puede que tengan examen o algún trabajo de universidad, espero que así sea, y ya estoy libre para día viernes, esa es una idea. No sé, alguien que tenga, no sé, quisiera oír por alguna razón o alguna explicación, por favor, para ir pensando en opciones, no por otra cosa. No sé si sea un laboratorio o sea un examen el día jueves, es todo lo que quisiera saber, no más. Es que jueves, ahí sí que estoy hablando por mí, realmente, pero jueves la mayoría de nosotros ya no tenemos laboratorios, entonces nos quedaría un poco más de tiempo libre para trabajar el proyecto. Ok. Sí, ya siento que igual, el jueves está mejor. Bueno. Alguien del viernes que no le parezca el jueves. En mi caso, ingeniero, este jueves tenemos una actividad en un curso en la universidad y como yo tengo que bajar para llegar a la universidad, estaría llegando ya tal vez 4 o 5 de la tarde
día jueves ya estoy yo perdiendo tiempo. Ujú. Ok, ese sería el... Lo que Oigamos. pasa es que tenemos exámenes ya de deportes, digamos, exámenes finales. Entonces tenemos que viajar a la universidad en parte de la mañana del viernes. Ajá, Entonces por eso digamos que nos restaría un poquito de tiempo. Ahora si trabajamos de viernes en la noche a sábado no hay ningún problema. Ok. Bueno, otra alternativa, pero es idea. Me dicen si les parece o no. Podríamos dejarlo hasta el sábado por la mañana, por ejemplo. Pero ustedes me dicen si les parece o no. A mí me parece bien, ingeniero. ¿Alguien que tenga problema con eso? Ingeniero, en cuanto a mí respecta, yo salgo por cuestión laboral el sábado de madrugada y termino regresando, por si no ese día, sino hasta el día siguiente, y sí me afectaría, digamos. Bueno, aquí el problema es que cómo podemos conciliar eso. Bueno, si no dejemos esto, bueno, perdón, pero hay que sacrificar un poco de sueño. Podríamos dejarlo sábado por la tarde para el domingo. Pero oigamos si alguien tiene problema con eso. Igual quedaría lo mismo si lo dejas sábado en la mañana para el domingo a medianoche, me imagino, ¿no? La idea es ganar un poquito más de horas por lo que me está diciendo alguien ahí por situación laboral. En lo que regreso, aquí o allá, pues no me dejaron el examen en la mañana, me lo dejaron después de mediodía, por ejemplo. Eso es lo que estoy pensando, pero oigamos. Buenas tardes. Sí, buena tarde. Ingeniero, una pregunta, por ejemplo, si lo dejara para el sábado en la tarde, sería un poquito más de tiempo. Por ejemplo, si lo dejara el sábado en la mañana, sería para el domingo a medianoche. Si lo dejara el sábado en la tarde, sería para el lunes a mediodía, ¿no? No, sería 24 o 36 horas, estoy pensando como el examen anterior. Más o menos por ahí andamos. Supongamos sábado mediodía, perdón, ahorita le contesto, disculpe un momentito. Supongan sábado mediodía para domingo en la noche, por ejemplo. Pero no sé si es por ahí la pregunta. Creo que Orlando es... Inge, perdone, domingo a medianoche sería, digamos, si lo deja así como lo escuché ahorita. Sí, podría ser medianoche, podría ser un poquito antes. Bueno, dejemos domingo medianoche, para no hacernos bolas. Medianoche ya no me parece. Va, está bien. Estoy de acuerdo, Inge. Sí, estaría bien, Inge. Bueno, ¿les parece eso? No sé qué digan los demás compañeros. ¿Les parece? Sería sábado mediodía y domingo a medianoche, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí estaría perfecto, ingeniero. Va, está bien. Entonces ya sé entonces que es sábado mediodía. Solo voy a tomar nota de esto, por favor. Y ya estamos con esto. Muy bien, está bien. Solo otro recordatorio, favor, digamos en el sitio oficial. Bueno, voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar acá? O si no, voy a anotar una cosa aquí. Siempre, por favor, en el sitio para ustedes de RICA, favor de ver la evaluación del curso. Ahora a ustedes les toca evaluar a su servidor. Vean que si ya está la evaluación del curso de Mecánica 1 y así pues los cursos que usted esté llevando. Favor de ingresar entonces a su plataforma de RICA. Es el otro anuncio que tenía que dar. Muy bien, ¿algo con esto? Seguimos la clase. No sé si puedo borrar el pizarrón. Sí, disculpe una pregunta. Sí, oigamos. ¿Qué es lo que dice color verde, lo del pizarrón? Que aquí lo que había hecho era representar
con este tipo de dibujos o esquemas las fuerzas que tengo aquí. Representar o representación. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ok. Ahora, esto es, digamos, la cuestión de cómo represento las fuerzas. Ahora, recordatorio que tenemos que hacer aquí. La procedencia. ¿De dónde pueden proceder todas estas fuerzas? ¿De dónde se originan? ¿Sí? Muy bien, entonces con esto, pongámoslo en una palabra más sencilla. ¿Cómo consideramos el origen de las fuerzas? Que nos lleva obviamente al concepto de carga. Bueno, esto a la larga, pues ahí sí que un poquito de Calusac. Tenemos, por ejemplo, la carga muerta. Por ejemplo, es lo que pertenece a la estructura. ¿Sí? Como buen Calusac, digamos, estamos hablando de dir. Y esta es la carga D. En literatura lo van a encontrar como carga D. Carga muerta. Lo que pertenece a la estructura. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de lo que es un muro de carga o un sistema de columna viga, el peso de esa columna viga es una carga muerta. Tengo la carga viva. Esta, y contrario a la otra, no pertenece a la estructura. Digamos, viene aquí de estar vivo, ¿verdad? Live. Y vamos a decir esto, él. Sin embargo, también tengo un caso muy especial. En algunos manuales aparece este tipo de carga. LR, que esto sería carga viva de techo. ¿Sí? Ahora, ojo con esto. Aquí, si hablamos de las cargas, por ejemplo, las cargas de fatiga, las cargas de impacto en lo mecánico, estas podemos aproximarlas a cargas vivas. ¿Sí? Cargas vivas. Y ahí estoy relacionando una manifestación de carga con algún tipo de concepto, ¿sí? Todo sale por la carga viva, la carga viva de techo, donde además en carga viva puedo ingresar la carga de impacto, la carga de fatiga. ¿Sí? Ahora, generalmente estas cargas, aquí el ingeniero
las determina. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una función del material, su densidad del material, cuánto pesa el material. Esto de acá, por ejemplo, las cargas vivas, esto a veces está en función del uso. ¿Sí? Por ejemplo, si es para un edificio educativo, pues voy a ver ahí, según normativa, cuánto tengo de carga viva. Si es para un hospital, ahí tengo una normativa para carga viva. Si fuera para un hotel, igual hay que ver cuánto es la recomendación para carga viva. Entonces, uno de ingeniero tiene que determinar ese tipo de carga. Ahora, por ejemplo, una cosa muy especial en la carga viva, y ahí es cuestión ya de criterio de ingeniería. Por ejemplo, me voy a quitar, de repente usted está copiando. Pensemos que a veces las instalaciones, tales como las de electricidad, donde tengo, por ejemplo, las lámparas de iluminación, indistintamente que ese alumbrado esté presente o no, o que cambié el alumbrado, no me gustó el tipo de lámpara, cambié las lámparas por otras, eso se convierte en carga viva. ¿Y por qué? Porque esté o no esté el alumbrado, por ejemplo, la estructura sigue en pie, la estructura sigue en su lugar. Le puedo poner un tipo de alumbrado, se lo voy a quitar, voy a poner otro, lo voy a cambiar, etcétera, ¿sí? Entonces, igual cuando hablo de tabiques, pareditas de tabiques, a veces estas no son carga muerta, porque no pertenece a la estructura. ¿Cómo así? Pensemos en unos locales comerciales. Supongamos que un familiar nos pidió que hiciéramos o lo ayudáramos con la planificación de varios locales comerciales que están ahí uno tras otro. Puede que venga un comercio y solo arrende un local, ¿sí? Pero de repente apareció otro comercio, mire, fíjese que voy a necesitar 2 o voy a necesitar 3 locales. Y entonces, ¿qué? Tengo que quitar la pared que me divide un local del otro. Esa pared se llama pared de tabique. Tengo que quitar la tabicación. Esa tabicación, en este caso, la consideramos como una carga viva. ¿Sí? Muy bien, no sé, ¿alguna pregunta con eso? ¿Vamos bien allí? Hay que aclarar eso. Muy bien, tenemos otro tipo de cargas con esto. Aquí aparecen otras en función de como una función digamos así del ambiente. Puedo hablar de carga de lluvia, así como la tarde de hoy. R, carga por viento, wind,
carga por nieve, snow, carga por sismo. Esto, mucha especialización de algún modo. Y cuarto. La principal característica de estas cargas tengo que evaluar su estadística de ocurrencia, ¿sí? Generalmente aquí, digamos, en nuestro medio, tengo que caer, por ejemplo, al famoso Riccibume, ¿sí? Tengo que consultar bases de datos estadísticos y evaluar la tendencia para tener, digamos, la información que yo necesito para mi diseño. Ahora, una cosa importante. Generalmente aquí las cargas, por ejemplo, la carga esta de sismo, esta es importante, es crítica para estructuras que tienen peso. Por ejemplo, estructuras de concreto de mampostería, la carga de sismo es una carga muy importante. Y por ejemplo, la carga, por ejemplo, de lluvia, pero en especial la de viento, recuérdense que esta es crítica en estructura liviana. Por ejemplo, madera, metal. Ojo, y el viento me puede generar dos cosas: empuje, y a veces es mucho más delicado esto que voy a anotar acá, la succión. Por ejemplo, eso vemos, digamos, ahorita ya a partir de medio año, ¿sí? Por ejemplo, ya después de septiembre, octubre, la famosa temporada de tornados allá en el callejón de los tornados en Estados Unidos, ¿sí? Muchas de las viviendas no sufren tanto por el empuje, sino sufren por la succión. Vemos ahí que la estructura sale volando, como que explota. Y esa situación de que explotan los edificios, efecto de viento y succión. O sea, con eso pues sí es un poquito, no se juega, por decirlo así. Pero la principal característica es que a la larga pues no hay nada seguro en todo esto, pues, ¿ah? Por eso hay que hacer estadística. Y a pesar de la estadística, por ejemplo, a pesar de la estadística, a veces no hay nada seguro. No hay nada seguro. Miren, entre estas cuestiones así interesantes, estadística y la naturaleza, por ejemplo, por decirlo con estas palabras, una cosa así interesante, por ejemplo, es el hecho de que a veces esta situación de lluvia, que ya empieza la lluvia, esperemos que ya entre la temporada de lluvia que hace falta por la actividad agrícola, ¿sí? Además pues regula el calor. Últimamente, antes de que empezara la lluvia, pues estaba muy sofocante el ambiente.
Pero a veces uno empieza a ver que hay momentos en que hay mucha actividad eléctrica. Hay una gran cantidad de relámpagos y truenos. Y una forma que hasta hace, bueno, ya lleva un poquito más de un siglo que se empezó a entender, pero todavía deja muchas lagunas y es una cuestión fascinante hasta cierto punto para quien le llama la atención este tipo de problema, es que la cantidad de tormentas eléctricas, y eso tiene que ver por ejemplo un poco con el ciclo de lluvia, se puede correlacionar con una situación un tanto curiosa. Se puede correlacionar con la cantidad de manchas solares, ¿sí? Si pudiéramos ver la superficie del Sol y ver ahí algunas manchitas ahí, son puntos más oscuros allí, pues eso implica que hay tormenta solar. ¿Y eso qué implica? Que el campo magnético del Sol invade con más fuerza el campo magnético de la Tierra. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, cuando eso es crítico puede que nos quedemos sin electricidad, nos quedamos sin internet, nos quedamos sin telecomunicaciones. Así como se oye. Porque es tan fuerte la invasión del campo magnético solar, de ese viento solar sobre el campo magnético de la Tierra, que tenemos ese tipo de problema. Entonces, en su momento se suponía que, por ejemplo, desde finales de los años 90, tal vez usted vino al mundo por el año 2000, ¿sí? Se suponía que eso era estadísticamente era un tiempo bajo de actividad solar, ¿sí? No iba a haber mayor cantidad de sorpresas, ¿verdad? Sin embargo, fue importante, por ejemplo, un 30-31 de octubre del año 2003. Resulta que una evidencia física que a veces se puede ver es que cuando las auroras boreales, no sé si alguien conoce eso, son un poquito más intensas y se empiezan a ver más al sur de lo normal, pues ya como que hay un problema ahí de que hay un viento solar más fuerte de lo que se espera. Y efectivamente pasó. Resulta que algunos lugares, digamos en ese año del 2003, se quedaron sin electricidad en el hemisferio norte. Y sí, en efecto había una gran cantidad de manchas solares en el Sol. Nadie esperaba eso. ¿Y qué trato de hacer con este tipo de ilustración? Lo que trato de dar a entender con esto es que tengo que tener un poco más de cuidado y juicio con esto. Las cargas de lluvia, viento, nieve, sismo son cosas que a veces nadie espera. Por ejemplo, estudiar sismología, pues sí, nos puede llevar a toda una especialización de ingeniería. Y la principal herramienta de su análisis va a ser la estadística, modelos probabilísticos, ¿sí? Por ejemplo, que alguien de ustedes, después de hacer, por ejemplo, una ingeniería mecánica y estudiar un poco de diseño, digamos, de barcos, arquitectura naval, por ejemplo, hay otra cosa interesantísima en cuestión de estadística, va a ser modelos de simulación de oleaje, simulación de olas, ¿sí? Tampoco no hay nada escrito. Muchas veces se ha tenido que volver a replantear los modelos matemáticos porque aparece algún evento inesperado que me bota toda la estadística que usualmente se maneja y me vuelve a replantear el problema. Entonces, en el caso de Guatemala, no nos vayamos tan lejos. En el caso de Guatemala, algunas cositas importantes. Dos situaciones, dos eventos que en algún momento pueden sacar a luz si se está haciendo una buena o una mala ingeniería. Ojo con esto. Todo está bien mientras aquí estemos, digamos, tranquilos en cuestión de eventos de ambiente y de clima.
Solo hace falta que venga un buen terremoto, que venga un movimiento de tierra considerable, para que saque a luz problemas estructurales, problemas de estructuras, problemas en construcción que se vinieron abajo por X o Y problema. O estación de lluvias, que vengan unos buenos aguaceros y tengamos problema de que se cortó tal paso, que tal río se llevó tal puente, que aquí y allá, que toda la cuestión y todo un drama. Solo hace falta, digamos, ese tipo de situaciones para que salga a luz cómo ha sido el trabajo y el diseño en cuestiones de ingeniería. Miren, una cosa un poco hasta cierto punto de chiste y de broma, aunque no es tan así, pues en cuestión de sabiduría popular dice que el médico entierra sus errores. Se confundió con el paciente, lo mandó a mejor vida, pues. El abogado los encierra, ¿sí? Y a veces también el abogado sigue el destino, digamos, de su cliente. Tanto al acusado como al abogado, a los dos los encerraron. Perdió el juicio, etc. Sus errores los encerró. ¿Y nosotros los ingenieros qué? Nosotros los ingenieros exhibimos, eso está peor, exhibimos nuestros errores. Y algunas veces no es muy agradable esa situación, ¿sí? Entonces vale la pena en su momento pensar ya tener este tipo de reflexión con el oficio de ingeniero, la profesión y oficio de ingeniería, que bueno, solo falta poner a prueba, digamos, la cuestión que se está haciendo con diseño, y ahí entra, digamos, el manejo de estadística, y algunas cosas pues va a ser el criterio y el buen juicio, la experiencia que se va adquiriendo en el oficio de ingeniería. ¿Algún comentario con eso? ¿Alguna reacción a eso, por favor? Estamos planteando un panorama bastante general de hacia dónde se pueden ir estos contenidos de Mecánica 1. Inge, en dado caso de usar estos materiales que son como la madera, por ejemplo, yo supongo que con el tiempo pierden las propiedades que son como el peso, la resistencia. No sé si esto también, si está en alguna normativa o algo. Ok, muy bien. Sí, normativa con eso, sí, por supuesto. Ahora, miren, hay algunas curiosidades, contradicciones, cosas que creo que es pertinente empezar a comentar ya en el caso de la práctica de ingeniería en Guatemala. Ojo con esto que voy a comentar. Bueno, madera es un material muy noble, muy noble. Incluso la madera a veces tiene una gran ventaja respecto al concreto armado, que es su elasticidad. La madera, si se trabaja bien, si se trata bien, si se maneja bien, ¿sí?, tiene mayor capacidad de esfuerzo residual que el concreto. El concreto colapsó y no hay vuelta de hoja, ¿sí? La madera como que a veces tiene un poquito más de tolerancia. Bueno, son otros esfuerzos, pero si la diseño bien, como que todavía nos da un poco más de tiempo a adecuarse a esa eventualidad. Pero sí, solo sí, yo hago el mantenimiento adecuado, el tratamiento adecuado. Implica, desde que estoy trabajando la madera, dos cosas la pueden echar a perder. Mal corte, corté mal la madera, eché a perder la madera, desarmé las vetas de la madera, quien trabaja en eso sabe de qué estoy hablando. Y otra cosa que puede echar a perder una buena madera, un mal secado o un mal secamiento. Sequé mal, deformé la pieza de madera, no puedo hacer mayor cosa, fracturé la madera por mal secado, ¿sí? Tiene su arte, tiene su arte. Bueno, se secó bien, le hice sus tratamientos y su mantenimiento, pues esto sí puede que sí me funcione.
Tiene otra gran ventaja respecto al concreto, su densidad es baja, ¿sí? Pero una curiosidad aquí en Guatemala. Guatemala, pues sí es cierto, es un país sísmico, estamos en una cadena de volcanes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Fíjense una cosa curiosa en Guatemala, y ojo con esto. En Guatemala es muy frecuente construir con concreto y mampostería, ¿sí? Casi todos los albañiles, lo clásico con el trabajo de bloque, están a la orden del día. La pregunta que a veces sale, no sé si se han puesto a pensar en esto: ¿por qué en Guatemala, siendo un país con alto riesgo sísmico, insistimos y abusamos de mampostería y concreto si sé que es crítico el sismo? ¿Por qué no hay o por qué no es tan conocido utilizar madera contrachapada, por ejemplo? ¿Resistirían mejor el sismo porque es una estructura de menor densidad? Pero no es así. No sé si se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué en Guatemala tengo muy pocas, y hasta me sobrarían los dedos de la mano, empresas, ojo, certificadas, porque sin certificación hay muchas, certificadas, que me trabajen estructura metálica, ¿sí? Y que manejen perfiles en I y toda esa situación? Bueno, últimamente ya ha habido un poco de auge en eso, pero antes, concreto. Miren, con esto, ya voy un poquito sobre el tiempo. A veces pesó mucho en el caso de Guatemala el interés, digamos, de la industria de cemento. En algún momento eso secuestró los programas de ingeniería, ¿sí? De tal cuenta que en su momento estas industrias o los que promocionan este tipo de productos nos ven a todos nosotros como sus futuros consumidores. Termino con este comentario. Cuando fue el terremoto de 1976, ¿sí? 22,000 muertos según cifras oficiales. Muchas de las viviendas que colapsaron y que mataron a sus habitantes, puesto que fue un terremoto a las 3 de la madrugada, por ejemplo, en términos generales, lo que se decía ahí era que muchas de esas viviendas eran construidas con adobe. ¿Qué dijo la industria del cemento? El adobe es malo, estructuralmente el adobe no sirve, el adobe es muy frágil, y le echaron un montón de pestes al adobe. Tanto que si uno revisa en el tiempo normativa, poco a poco fueron sacando el adobe de ahí. ¿Pero será que el adobe es malo? Vamos al centro histórico de Quetzaltenango. Hay viviendas con tapial y adobe que vienen desde antes de 1902 y han pasado todos los terremotos. Y no que el adobe es malo. No. El problema era un adobe mal aplicado. La mayor parte de esas viviendas que colapsó, resulta que el adobe, como este celular, la forma correcta de hacer encadenado es esta. Muy ancho. ¿Sí? Muy ancho. Pero, por cuestión de economía, buena parte de las viviendas que colapsaron y mataron a sus habitantes habían colocado el adobe así. No así, que es lo correcto. Lo colocaron así. Una mala aplicación. Pero obviamente la industria sacó ventaja de eso. ¿Sí? Ojo, estoy pensando en voz alta. Lo curioso es que hace 10 años, 9 años, con los terremotos de San Marcos, muchas estructuras, mampostería, concreto, también se fracturaron. Y ahí la industria del cemento no dijo nada. ¿No creen que puede haber gato encerrado ahí? Entonces, ojo con eso. Cuidado con eso, porque en algún momento
las industrias, por ejemplo, que fabrican materiales de construcción, en la medida en que van ganando espacio, poder, monopolio, también pueden ir cooptando o secuestrando los programas de estudio como los de arquitectura y los de ingeniería. Muy bien, con esto terminaría yo la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Le deseo entonces una feliz tarde y con permiso. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Buenas tardes, Inge. Feliz tarde. Buenas tardes, ingeniero. Feliz tarde.